En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo una momia de 4500 años demuestra que hace ya muchos años que sabemos que la energía tiene que ver con toda la parte física, que la energía es la antesala de la parte física y que la energía es sanadora, que la vibración es sanadora, no solamente del cuerpo físico, sino de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, la economía, las relaciones y, por supuesto, el propio cuerpo físico, energía y vitalidad. El vídeo de hoy va a ser muy interesante, estate muy atento hasta el final, pero antes de empezar con la instrucción de hoy, quiero pedirte que si todavía no me sigues o todavía no estás suscrito, que lo hagas, porque es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suba vídeos nuevos. Voy a seguir subiendo muchos más vídeos explicando los principios de la saga La Voz de tu Alma, pero si quieres que te avise, la única forma que tengo es que te suscribas o que me sigas. Así que si estás viendo esto desde el canal de YouTube, dale aquí abajo a suscribirte, activa la campanita de las notificaciones. Si lo estás viendo desde Facebook, dale aquí abajo a activar las notificaciones y dame a seguir. Y si lo estás viendo desde Instagram, aquí arriba al lado de mi nombre tienes el botón de seguir, dale a seguir y así podrás decirle a la red social, oye, quiero que cada vez que suba un vídeo nuevo, que me avises porque quiero seguir aprendiendo de los principios y de la saga La Voz de tu Alma. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, estoy haciendo un parón en mi día para seguirte explicando cosas que explico en la saga de La Voz de tu Alma. Sabéis que soy el primer estudiante de los principios que enseño. Es algo que no se domina ni en una sola vida. Este es el primer tomo, son 11 tomos la saga. Y esto no se domina en una vida. Y necesitas quizás varias vidas para dominarlo. Pero conforme vas adquiriendo maestría en los principios del mundo interno, el mundo externo empieza a crear otra capa, empieza a crear otra cara. Y como siempre te digo, en La Voz de tu Alma, el mundo no se comporta como te han explicado. El mundo se comporta como un espejo dual, un espejo de dos caras. Ese espejo de dos caras engloba una cara que no se ve y una cara que sí se ve. Y generalmente, como todo en la vida, la cara del espejo, la cara de la moneda que no ves, es la que se está trayendo más problemas. Jesús de Nazaret decía, los zorros pequeños estropean los viñedos, ¿por qué no los ves? Y esos zorros pequeños son los zorros del mundo metafísico cuántico, que le llamo La Voz de tu Alma. ¿Qué significa? El mundo metafísica significa más allá de lo físico. Y la parte cuántica en ciencia es la parte que estudia la energía, no la parte que estudia la materia. O sea, casi toda la ciencia, en la última, bueno, desde que se creó, hace 300, 400 años hasta hace muy poquito, solamente se centraba en la parte física. En la saga La Voz de tu Alma explico cómo el que inventó el electrocardiograma, que es medir las frecuencias de pulsación del corazón y la energía del corazón, pues fue burlado y perseguido por toda la comunidad científica, ¿no? Que solo se centraban en la parte física de las cosas, pero gracias a personas como ese médico, pues pudimos ir avanzando en lo que la metafísica, la ciencia espiritual, la tecnología espiritual, que la han trabajado en muchos lugares del mundo y en muchas culturas. La más antigua que recordamos, o que tenemos, o que nos han llegado cosas, es la yógica. La cultura yógica, que no es el yoga este que te enseñan en el gimnasio, ¿vale? Esto es otra cosa que quiero decir. Ahí te enseñan las asanas y lo hacen muy en plan gimnasia, pero la importancia de la cultura y de la filosofía yógica es precisamente la filosofía, la manera de ver la vida. La parte medicinal de la cultura yógica es el Ayurveda, que a lo mejor muchos de vosotros habéis oído hablar, porque uno de los, creo que uno de los grandes exponentes es Deepak Chopra. Creo que él estudia medicina ayurvédica y todo esto. Pero bueno, no solamente la ayurveda, la medicina china, etcétera, ¿no? Y lo que os quería contar es que la parte de la imagen, que llamo yo en La Voz de tu Alma, que es la parte del mundo metafísico cuántico, le llamo cuántico porque la física cuántica es la que está estudiando todos esos fenómenos que no pueden explicar la ciencia normal. Por eso, forzosamente, tuvieron que crear
Incluso el propio Albert Einstein, esta conexión que hay de las cosas materiales sin que estén pegadas, y esa transmisión de datos, esa transmisión de intenciones entre las cosas, le llamaba acción fantasmagórica. Y le llamaba acción fantasmagórica porque para él era fantasmagórico pensar que realmente, y de hecho podía tirar abajo muchas de las teorías que él estaba creando. Por eso le llamó acción fantasmagórica, porque no lo entendían. Bueno, la ciencia, la espiritualidad, hace muchos años ya que sabemos esto. Jesús de Nazaret lo decía, que todo está conectado, que todos somos uno. La gente no lo entendió, la gente se entendió que éramos un ser, porque el ser humano, igual que la figura de Dios, ¿no? La gente no entiende la figura de Dios y entonces a lo largo de la historia se ha estado humanizando a los dioses. Por eso los antiguos tenían varios dioses, ¿no? Y adoraban al dios de no sé qué, al dios de no sé cuántos, al dios de no sé cuántos. En realidad se trataba todo de lo mismo, de esa energía. Las grandes religiones han creado una figura del dios, incluso algunas de ellas han creado al hijo de Dios y lo han hecho a su imagen y semejanza. Y por ejemplo, Jesús de Nazaret es la figura estandarte del hijo de Dios según el cristianismo, y además le han hecho un aspecto que es un aspecto como occidental, ¿no? Como muy guapo, rubio, con los ojos claros, tal, y no se dan cuenta. Y la figura que más se ha extendido de Jesús de Nazaret fue un cuadro de un pintor, creo que era del Renacimiento, que pintó a su amante, que era homosexual. Y pintó a su amante como de tal manera y cogieron esa figura y la expandieron como si fuera Jesús de Nazaret. Uy, si los cristianos supieran que la figura que ellos creen, que la imagen que ellos creen que es Jesús de Nazaret, en realidad es la obra de un artista gay pintando a su amante gay. Se les cruzaría el cable a todos. Lo que quiero tratarte de decir es que todo es energía, que el propio Dios es una energía superior, es una energía es la chispa creadora de la creación, que conecta todas las cosas, y a eso se refería Jesús con el Padre de todas las cosas, que todo está conectado, que todos somos uno. Esa conexión de todas las cosas que Albert Einstein le llamaba acción fantasmagórica, la física cuántica le llamó el principio de no localidad, y esa conexión entre toda la energía que hay en el universo que se conecta a un campo, a un punto, esa conexión de intercambio de datos que siempre os digo que el hombre, el ser humano, aumenta la inteligencia y aumenta la conciencia observando la naturaleza. Ese campo donde se intercambia la información, que nosotros, por ejemplo, ahora estamos conectados a ese campo a través de la tecnología que se llama Internet, ¿no? Y pues le han llamado la nube. Esa nube existe de verdad entre todos los seres humanos, y ese intercambio de información en ciencia, en física cuántica, le llaman el campo del punto cero. Vale, o sea, lo que yo he tratado de hacer con todos los principios de la saga La voz de tu alma y después con la saga de Secretos Revelados es salir del paradigma que nos han enseñado, mirarlo desde una mente escéptica, pero también desde una mente de creyente, y desde esa mente escéptica dual, escéptica y creyente, intentar unir los puntos. Steve Jobs decía, si tú quieres tener éxito debes unir los puntos, simplemente eso, ¿no? Y entonces yo vi pues, que todos estaban hablando de manera separada, todos defendiendo su verdad, pero no estaban unidos los puntos. Y cuando empiezas a estudiar, te das cuenta, y cuando yo me puse, digo, quiero crear un estudio que la gente pueda estudiar y pueda entender cómo funciona el mundo que no nos han explicado, toda la parte interna. Bueno, entonces me puse a unir puntos. Y me puse, por un lado, a estudiar la ciencia, ¿no? Y el porqué del escepticismo de la ciencia. Claro, la ciencia, si no lo pueden medir, no existe. Y el problema de esa afirmación, ¿no? Si no lo puedo medir, no existe. El problema es que si los instrumentos que tú tienes de medición no son suficientemente elevados como para medir ciertas cosas, entonces estás determinado que no existen ciertas cosas simplemente porque tú no eres capaz de medirla. En lugar de asumir lo primero que debería asumir un científico, que es la humildad de reconocer, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, y parto de la base de que todo es verdad hasta que demuestre lo contrario, ellos hacen lo contrario. Ellos dicen, todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario.
Entonces así no se puede avanzar en la vida. Porque si los instrumentos con los que estás midiendo no tienen la tecnología suficiente como para medir la energía, como para medir la acción de la intención, como para medir la sanación, los milagros, lo que explicamos en la saga La voz de tu alma y que nos han explicado grandes personajes bíblicos, por ejemplo, o de otras religiones. Entonces, la más importante de todas, y no solo religiones, de otras filosofías también. Entonces, bueno, lo más importante que te quiero contar aquí es que debemos entender que lo que hice fue unir los puntos, ¿no? Entonces me puse a estudiar la ciencia y la ciencia vi que tenía unas limitaciones, pero también está aprendiendo a medir ciertas cosas. Entonces ya en el primer tomo de la saga La voz de tu alma hay un apartado que pone ¿y qué dice la ciencia? Y ahí te explico qué es lo que he encontrado hasta el día de hoy, qué es lo que dice la ciencia, ¿no? Y está lleno de experimentos científicos que demuestran todo lo que la metafísica, la espiritualidad y después, estudiando la Biblia, pues también la propia Biblia y el propio Jesús de Nazaret y todos los personajes bíblicos y todo lo que Dios le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, decían. Lo que pasa es que para poder entender esa filosofía necesitas unir todos los puntos. Y entonces te das cuenta y dices, vale, pues lo que dice la ciencia, que es el principio de no localidad, es justamente lo que decía Jesús de Nazaret de todos somos uno. Vale. Entonces cuando Jesús decía que los zorros pequeños estropean los viñedos, se refería a que la parte no visible es lo que está estropeando la parte visible. El zorro pequeño, ¿por qué nombró zorros pequeños y no zorros grandes? Porque los grandes los ves, los pequeños son muy escurridizos. Entonces, el zorro pequeño es el que te estropea el viñedo. El viñedo es la parte visible. El zorro pequeño es la parte no visible. Jesús de Nazaret le estaba diciendo en parábolas, en metáforas a sus seguidores, porque él mismo decía, estoy escondiendo esto para eruditos y entendidos. La gente que es un erudito, que no tiene más que información aquí, pues solo va a ver la parte visible. No entenderá lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús era un metafísico, Jesús era un cuántico, Jesús era un ser súper avanzado, ¿no? Y vino aquí a enseñar esa sabiduría. Pero la sabiduría hay que irla adecuando a la época. De hecho, una de las cosas que hizo Jesús de Nazaret fue adecuar la sabiduría a la época. Por eso hablaban parábolas, en metáforas y por eso ponía ejemplos de la época. Bueno, lo que os quiero contar, que los zorros pequeños es el mundo metafísico cuántico, el que no ves, que es el que te estropea, el viñedo, que es el que sí ves, es el mundo físico material. Por eso ya la voz de tu alma es principios del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico material, para lograr lo que deseas en el mundo físico material. Entonces, la parte visible se crea por la parte no visible. Cuando una persona no tiene los resultados que quiere en su vida, lo que hay que buscar es más adentro. Entonces, lo primero que hay que ver son los hábitos que tienen, que es en la voz de tu alma te explico que la acción es el puente entre el mundo visible y el mundo invisible, ¿no? Entonces, el mundo invisible al mundo visible. Entonces, lo primero cuando una persona tiene algún problema es identificar el problema y después ver qué está creando ese problema. Y lo primero que ves son las acciones que hace. Y las acciones que son los hábitos. Las acciones programadas en el subconsciente le llamamos hábitos. Esas acciones programadas en el subconsciente vienen ¿de qué? De pensamientos. Los pensamientos almacenados en el subconsciente le llamamos creencias. ¿Y esas creencias de dónde vienen? Pues el conjunto de creencias almacenadas y que se influencian unas a otras le llamamos paradigma. Es la primera, las 3 P's de una alma imparable, ¿no? Paradigma, propósito, paradigma y plan. Entonces, una persona tiene un problema, empieza a mirar desde lo visible a lo no visible. Y cuando llegas a la raíz del problema, que es la creencia y el paradigma que se intercala con esa creencia en concreto, entonces lo primero que hay que buscar es cuándo se creó esa creencia. Y ese es el proceso de sanación. Eso lo explico en el 5º tomo de la saga de La voz de tu alma, que es Sanación del alma. Os explico el proceso de sanación, ¿para qué? Para limpiar el inicio. Y quedarte a cero, estar limpio, que os explico ahí. ¿Entendéis? O sea, dejadme un comentario si os está pareciendo interesante. Entonces, lo que te quiero contar con todo esto es que
tú vas de lo visible a lo no visible. Y entonces, como se explicó en La voz de tu alma, cómo se forman las creencias por un impacto emocional y por una repetición. Entonces, hay algún momento en la vida en que sufriste un impacto emocional, tu mente consciente se detuvo para protegerse, el subconsciente empezó a grabar, ¿para qué? Para evitar esa situación en el futuro, y en el futuro, cuando vives una situación similar, la mente subconsciente reacciona, hace evitar esa situación, y la mente consciente, que estaba apagada cuando se estaba grabando el trauma, no entiende nada y entonces justifica. Y por eso la gente, cuando quiere lograr algo, siempre acaba justificándose y poniéndose excusas, cuando es simplemente una manera de la mente racional que no entiende el por qué estás teniendo ese comportamiento irracional que no te lleva a lograr lo que quieres, pero lo estás teniendo y es más fuerte. Entonces la mente racional, como no entiende nada, dice, tengo que justificar esto de alguna manera, y ahí es donde empiezan las excusas. Bueno, esto, si eres estudiante de la saga, lo sabes de sobras porque te lo explico muy bien en la saga de La voz de tu alma. Pero la cuestión, fijaos si es importante el tema de la energía, que si tú estudias los textos tibetanos, por ejemplo, más antiguos, ellos te hablan de que el cuerpo tiene unos vórtices de energía. Y de hecho ellos tenían unos rituales para igualar los vórtices de energía. Y te decían, la energía, esto los yógicos lo describían mejor porque decían, la energía kundalini, que es la que fluye a través de los vórtices energéticos, que en otra cultura le llaman chakras. Pero esos vórtices energéticos, esos centros de energía que le llama la ciencia hoy en día, y que en algunas culturas le llaman chakras, esos chakras fluyen de arriba hacia abajo, ¿no? Y esa energía se distribuye a través de unos meridianos de energía, que son los puntos energéticos que hay en el cuerpo, que en la medicina china es la que utilizan en la acupuntura, pero también hay técnicas que en el libro de Cómo atraer el dinero, la saga La voz de tu alma, os hablo de ella, el tapping, que es técnica de liberación emocional, que es EFT. Creo que es Emotional Freedom Technique. Pero, bueno, la cuestión, el EFT o el tapping lo que hace es tocar ciertos meridianos para liberar emociones. Bueno, fijaos si es importante esto, que en la voz de tu alma os explico que los meridianos y los puntos energéticos están identificados en una obra china de hace más de 2000 años que se llamaba Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo. Hace más de 2000 años. Cuidado, porque los Vedas hace más de 10.000 años ya sabían todo esto. Está todo relacionado, como te digo. Ahora, en Europa también lo sabíamos, porque encontraron un cuerpo momificado en los Alpes en 1991 que mostraba 61 tatuajes en formas de X y de símbolos precisamente en los puntos energéticos, en los meridianos energéticos que la momia, que el ser momificado, tenía como enfermedad. Es decir, el ser que encontraron en los Alpes en 1991 estaba momificado y sufría una serie de enfermedades. Y encontraron, los científicos que lo analizaron y que vieron todo esto, que por cierto la momia se llamaba Otzi. Se llama. Los científicos que encontraron a la momia se dieron cuenta de que tenía determinadas enfermedades y luego se dieron cuenta que los tatuajes estaban situados en los meridianos energéticos, en los puntos energéticos, en los puntos de acupuntura que sanaban la enfermedad que tenía la momia. Bueno, la momia, el ser humano cuando estaba vivo. O sea, imaginaos lo importante. Y Otzi, la momia Otzi, tiene más de 5.400 años. Está atada de más de 5.400 años. Si lo piensas, es muy fuerte. O sea, es muy fuerte que creemos que esto viene del Tíbet, de la India, de los yogis, de los chinos, de los japoneses, de no sé qué. No. Es que en Europa también lo sabíamos. Y una momia de hace más de 5.400 años tenía tatuados en los puntos energéticos, los meridianos de acupuntura, los meridianos energéticos exactos para poder aliviar o recuperar la energía que sanaban las patologías y las enfermedades que sufría ese ser humano. Es que, chicos, cuando yo tengo la misión tan grande de llevar al mundo los principios y tanta gente hay ya aprendiéndolos y algunos otros criticando, o sea, a mí me sorprende cómo la ciencia
A mí me sorprende cómo el mundo ha caído en lo que estamos actualmente, teniendo una tecnología espiritual que lo soluciona todo. O sea, me sorprende mucho la ignorancia del ser humano y la poca humildad de aprender de lo más antiguo. Si es que los repetiré una vez y lo repetiré las veces que haga falta. La ciencia moderna no puede competir con una tecnología espiritual de hace más de 10.000 años. Es imposible. La ciencia moderna se retroalimenta entre el paradigma y las creencias que han creado ellos mismos. Y ellos mismos se ponen las propias barreras, porque a la que uno sale de ese paradigma, el conjunto entero del molde le ataca. Eso lo explico muy bien en el libro de Abriendo Puertas de Bendición, que es el cuarto tomo de la saga de la voz de tu alma, que es donde te explico sobre cómo funciona el subconsciente, la mente supraconsciente, etc. Entonces, los que ya sois estudiantes lo podéis entender muy fácilmente. La ciencia moderna es un molde, es un paradigma, y ese molde tiene adeptos. Los adeptos no solamente son los científicos, sino los que creen en esa ciencia. Cuando alguien sale a decir que esto no es así, automáticamente todo el molde sale en defensa de la creencia de ese molde. Por eso la ciencia no termina de avanzar del todo y por eso estamos en la situación en la que estamos. ¿Entendéis? O sea, es tan fácil como eso. Ese es el problema. Entonces, que sepáis que nosotros somos mucho más que carne y hueso, somos mucho más que un cuerpo, somos energía. Esa energía está emitiendo una vibración y esa vibración está creando cosas en el exterior. Los zorros pequeños estropean los viñedos. Una tecnología espiritual de más de 10.000 años. Una momia de 5.400 años, Otzi, que se encontró en los Alpes en 1991 y que demuestra que lo que ya escribió el canon de medicina interna del emperador amarillo de hace más de 2.000 años, que describía exactamente los meridianos energéticos, es real. Que lo que utilizaban los tibetanos antes de que les invadieran y les destruyeran su cultura, hablaban de los vórtices energéticos, es real. Que habían monjes tibetanos de 120, de 130, de 140 años, que hay yogis escondidos de 160 años y que nos están vendiendo la mentira de que el ser humano vive por promedio 60, 70 años y que ese es el promedio de la gente en el mundo occidental, y cuando vas cumpliendo esas edades estás programado para morirte y para crearte un efecto nocebo que va a crear cualquier cosa para que tú, la filosofía, la profecía se autocumpla. Que no estamos destinados, que estamos programados. Y si cambias la programación, puedes cambiar completamente tu destino. Que se te ha enseñado a ignorar las leyes de la naturaleza, los principios universales, los principios de la saga de la voz de tu alma. Que no hay que ir en contra de la ciencia moderna, tienen que trabajar en conjunto para poder avanzar mucho más como humanidad. Que el cambio es personal, que cada persona que cambie, cada uno de vosotros que se vuelva un estudiante de la saga La Voz de tu Alma, se vuelva un alma imparable, cada uno de vosotros que estudie esa tecnología espiritual va a favorecer en ese intercambio de energía que le llamó la ciencia el campo del punto cero, y que cuando ese campo del punto cero, donde se hace ese intercambio de energía, tenga suficiente gente evolucionada y despierta, la humanidad entera cambiará. Por eso el cambio es individual. Cada uno de vosotros tenéis que hacer el proceso. Cada uno de vosotros debéis hacer el cambio interno. No estamos en la época de seguir a gurús. Por eso, si tú lees la saga La Voz de tu Alma, las declaraciones que os digo, que lo primero que hay que es: yo soy líder, no seguidor. Yo no busco seguidores adeptos, yo busco gente libre que entienda los principios. Yo solamente os voy a enseñar los principios, pero para que seáis libres de aplicarlos en vuestras vidas. Y lo primero que os digo es: soy líder, no seguidor, porque escuchas la voz de tu alma. Entonces, cuando pasamos de la era de Piscis, donde íbamos todos en banco como los peces, ¿no? Todos siguiendo a una causa. Esa época se ha acabado, estamos en la era de Acuario. La era de Acuario es el hombre con el cántaro, donde cada uno de vosotros tiene que llevar su propia agua y debe colocarla donde él considere.
pero solamente puedes ser libre cuando conoces la verdad. Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Los principios. Los principios de la saga La voz de tu alma son la verdad. No son míos. Son principios que me puse a buscar en lo más antiguo que había en nuestra cultura. Os he estado hablando durante este vídeo, durante algunos de ellos. Son principios que los perdimos en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y si los podemos recuperar, esa sabiduría ancestral, esa sabiduría sagrada, esa sabiduría antigua, que nuestros antepasados, nuestros ancestros, no estoy hablando de tu padre, de tu madre, estoy hablando de nuestros antepasados de hace más de 10.000 años. Ellos nos dejaron la tecnología espiritual mediante la observación. Ellos no tenían internet, ellos no tenían Netflix, ellos no tenían programas de reality shows. Ellos observaban la vida, ellos observaban la naturaleza, ellos no estaban entretenidos, ellos querían aprender, ellos eran estudiantes de la vida, querían mejorar, querían aprender. Y por eso una momia de 4.500 años atrás tenía los meridianos tatuados para saber dónde se le tenía que apretar para sanar determinadas enfermedades. Tú y yo no sabemos eso. Hemos perdido esa sabiduría. Y te vas aquí a un hospital y lo primero que te van a poner son pastillas. No saben de meridianos, no saben de energía. Y todo se crea en la energía. Sabemos científicamente que la energía crea la materia. Hay millones de estudios. Tú te vas a PubMed, por ejemplo. Cuando yo estudié la carrera universitaria, lo primero que me dijeron es, si tú quieres saber si algo es científico, tienes que entrar en la base de datos PubMed, que es una base de estudios científicos. Bueno, pues tú te metes en esa base de PubMed y estudios de energías, sanación, imposición de manos, Reiki, tapping. Hay millones de estudios que hablan de eso. El problema es que hay una barrera, entonces debemos salir de ahí y debemos hacerlo por nuestra cuenta. Tú debes ser el primero que recupere el control de tu vida. Tú debes ser el primero en recuperar el control de tu salud, en recuperar el control de tus relaciones, en recuperar el control de tu economía. Eso es ser libre, eso es hacerte 100% responsable, eso es dominar tu mente y dirigir tu vida hacia el destino que tú quieres. Eso es tener un propósito claro. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Si eres nuevo en todo esto, sígueme, dale a seguir o suscríbete si lo estás viendo desde el canal de YouTube, desde donde sea, porque voy a seguir subiendo muchísimos más vídeos, así que, bueno, si quieres que la red social te avise, tienes que seguirme, tienes que suscribirte, voy a seguir subiendo muchísimos más. Y si quieres ir un paso más allá, todos los que me estáis viendo y todavía no tenéis la saga, os animo a que la adquiráis. La tenéis en la página web, os voy a dejar por aquí abajo en algún lado, buscadla. Tenéis la página web donde enviamos toda la saga. Este solo es el primer tomo, ¿vale? Son 11 tomos. La saga de la voz de tu alma. Es una inversión para toda la vida, ¿eh? O sea, esto hay que estudiarlo de por vida. Por eso digo que soy el primer estudiante de los principios que enseño, porque todavía no los domino. Esto no se domina en una lectura. Hay que leerlos y releerlos durante años. Y son 11 tomos. Si tú solo lees el primero, te estás perdiendo el resto de sabiduría. No te quedes a medias. Eso es lo que hace la gente. No, profundiza. Vete hasta el final de toda esta filosofía. Te aseguro que tu vida va a cambiar. Así que bueno, sin más. Gracias de todo corazón por estar aquí, por tener interés en aprender de los principios, por tener interés en aprender la voz de tu alma. Y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a